que iniciamos con el proyecto, la propuesta alrededor de la transformación urbana que está teniendo la ciudad de Barranquilla sobre su ribera. La idea es conversar un poco, a tomarnos estos primeros minutos de la clase para escuchar de ustedes comentarios, impresiones, sugerencias, también a modo de hacer como una especie de autoevaluación de esta primera parte del curso que ya estamos cerrando en digamos, en lo que fue esa presentación o esas presentaciones que giraron en torno a el papel que juegan las transformaciones urbanas de los frentes litorales y ribereños en algunas ciudades, y también el desarrollo de esta propuesta conceptual relacionada con el paisaje y el territorio que finalizamos en la intervención pasada, y que ustedes pueden visualizar los cuatro momentos que desarrollamos de esta presentación en la plataforma de Sitbit con las clases grabadas. Los que tuvieron problemas de conectividad y de conexión, ahí las pueden visualizar. Incluso ya pueden revisar que está disponible la diapositiva o la presentación en PowerPoint que desarrollamos de esa presentación, donde hay algunas imágenes, unos elementos generales que les pueden servir para el desarrollo del curso. Profe, disculpe, no sé si es que tiene el abanico pegado, que se escucha así como un ruido de abanico. Se escucha un ruido. Ahora Sí. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces la idea sería entonces pues escuchar sus comentarios, sugerencias, aportes. Bueno, no hay, entonces procedamos, iniciamos con la clase que vamos a empezar hoy, una nueva temática, ya enfocada mucho más a la dinámica práctica que vamos a desarrollar del curso. ¿Logran ver la pantalla compartida? Bueno, vamos a escuchar aquí un comentario de Kevin que escribe: profe, me ha parecido muy bueno. Gracias por sus aportes. Hemos podido hacer un análisis más apropiado, un poco más profundos para la clase de diseño, debido a que habla de temas muy puntuales sobre el río y esos temas que generan más conocimientos para tener más fundamentos, dice Kevin. Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar en materia a este segundo momento del curso. Espero que tengan disposición, además que quede la clase grabada. La idea es que podamos hacer una retroalimentación y la voy a tener en cuenta el tema de la participación que tengamos en estos encuentros. Recuerden que hemos tomado como metodología el espacio de clases sincrónicas. Los martes y los jueves van a quedar ustedes libres para que desarrollen las actividades en la plataforma de Sitbit o cualquier otra actividad relacionada con el taller integrado de diseño, en la cual yo voy a tomar unas notas de ese taller. Es decir, lo que están presentando en diseño, acá también lo voy a evaluar, pero desde el componente urbanístico o desde los elementos de urbanismo que ustedes van a tomar en cuenta de estas asignaturas aplicados a ese ejercicio. De eso se trata el taller de diseño. Se trata de
hacer un proceso de acompañamiento en conjunto con varias asignaturas, o la idea es que ustedes puedan transversalizar su proceso de formación. Eso me parece una propuesta muy interesante. Muchas facultades de arquitectura a nivel mundial implementan este tipo de modelos que le permiten a ustedes como estudiantes ser un poco más dinámicos en el desarrollo, por ejemplo, de habilidades y competencias en materia de el desarrollo de específicamente de proyectos de acción e intervención en algunos procesos urbanos. Obviamente tenemos muchas limitaciones dadas las condiciones en que nos encontramos de pandemia, e incluso de que muchos de estos ejercicios tenían un componente muy práctico, en algunos casos, pues, o en unas épocas o en algunas ocasiones, incluso algunos programas implementan en estos modelos hasta maquetas, o en este tipo de ejercicios maquetas, o por lo menos implementan ya elementos técnicos y puntuales. Pero dado el caso en que la situación en que nos encontramos, el contexto de la Universidad del Atlántico y las dificultades que para muchos y para todos nos implica este evento de la pandemia, la idea es concentrarnos más bien en un ejercicio en que podamos hacer unas retroalimentaciones del proceso que ustedes están llevando en este taller integral de diseño. Por eso esta presentación es una presentación base para hablar uno de los elementos que nosotros desarrollamos en el curso, que es el papel de la gestión de suelo. Vamos a hablar aquí un poco de la evolución de los conceptos de los mecanismos y prácticas que les van a permitir a ustedes tener una idea y una visión general de ese proceso. Por eso es importante que tengan mucha atención al proceso o a esta presentación o a lo que deriva de ella para resolver dudas, preguntas e inquietudes. Inicialmente quedamos con algunas claridades sobre esa idea del paisaje y la relación con el territorio. Recordemos que el paisaje es una imagen del territorio, o también puede ser el territorio contenido en una imagen, como lo pueden ver en este inicio de la presentación. Ya todos creo que logran identificar de qué se trata, pero estamos hablando de unos componentes y un relacionamiento de un cuerpo de agua muy importante, muy grande, puede parecer una ciénaga o un lago, pero eso es el río Magdalena. Y la silueta, o digamos, como perspectiva o imagen de perspectiva horizontal, o lo que se llama en dibujo el punto de fuga, se encuentra la silueta de la ciudad de Barranquilla. Entonces son unos factores importantes que implican retomar conceptos que vimos anteriormente alrededor de esa idea de paisaje, esa idea de territorio, y esos componentes que están empezando ustedes a identificar en el ejercicio del seminario de urbanismo. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que se van a conectar y vamos a entrar en un proceso de retroalimentación entre lo global, lo local, y vamos a empezar como a desmenuzar unos elementos que quizás ustedes tenían en cuenta, algunos los han visto durante el proceso de formación del curso de urbanismo, de los diferentes urbanismos. Aquí ya se cierra este ciclo del urbanismo y de aquí en adelante ustedes están en manos de quienes vayan a ser sus jurados, sus directores de tesis, pero ya por lo menos tienen algo, tienen una idea, tienen ya lo que se conoce como un marco conceptual. Entonces no se van a dejar meter cuentos, van a tener unos fundamentos y pueden incluso teóricamente hacer unos planteamientos o pensar en un modelo de ciudad o en unos modelos que nosotros podamos entender qué pasa aquí. ¿Qué pasa en ese paisaje que está siendo transformado? Sobre todo un proceso de transformación que ha empezado, que inició aproximadamente por allá en el siglo XVII, siglo XVIII, que la ciudad dejó de ser, o sea, se convirtió en un espacio de encuentro, intercambio, fue un sitio de libres y después se fue convirtiendo como en un espacio comercial y estratégico para el movimiento comercial, sea legal o ilegal, hasta que llegó a convertirse en un momento en el puerto principal de Colombia.
y en gran parte del motor de la economía de exportación e importación que tuvo el país por allá entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa es la razón que le da la importancia a Barranquilla como la Puerta de Oro, la ciudad industrial y de otros aperitivos que podamos ver, pero la realidad es que esos procesos se van transformando, se van moldeando por condiciones políticas, por condiciones macroeconómicas y condiciones generales que vamos viendo y que van moldeando, además de la configuración de la ciudad, la configuración de la imagen urbana. Y esta es una imagen urbana desconocida para muchos en la ciudad, si no me equivoco. Muy poco tenemos un contacto con el río, a diferencia de otras ciudades que utilizan el río como un componente más de la ciudad. Acá solamente se explota o se usufructa la imagen del río o esta imagen del río desde el punto de vista comercial e industrial, solo barcos y demás, excepto hace unos pocos años que empezamos a tener un contacto con el río a través de, yo no sé si algunos han tenido la posibilidad de tener o hacer paseos por el río, en fin. Pero el contacto es muy lejano al ser una ciudad con unas condiciones excepcionales y estar muy cerca a la desembocadura del río. Es muy complejo lo que nosotros estamos o hemos estado viviendo y por eso la ciudad se convierte para mí en un laboratorio de investigación, en un escenario para poder, y casi todos mis trabajos y mis aportes lo he dedicado, sobre todo en los últimos años, a trabajar qué pasa con este espacio, qué pasa con esta geografía y con estas transformaciones o los procesos de producción que se van desarrollando en este espacio. Vamos ahora, primero me gusta traerles a ustedes los acontecimientos o los antecedentes a los problemas o de los temas que vamos a mencionar. Sobre todo vamos a detenernos un poco en antecedentes de los instrumentos de gestión de suelo en Colombia, que son importantes para entender cuál es la naturaleza de esa dinámica de la gestión de suelo, cuándo viene y por qué va a ser importante en esta sección final del urbanismo. Y ustedes van a intervenir un suelo que se viene gestionando de tal manera que al final esa gestión de suelo a quién le conviene. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones, actores y demás, digamos, procesos que intervienen en esa dinámica. Para empezar hay que plantearnos unas ideas en forma de preguntas. Esto se usa mucho en ejercicios académicos, el hacerse preguntas para orientar qué está pasando. Por ejemplo, ¿cuál es la idea de ciudad dominante en el panorama actual en materia de un sistema de instrumentos de gestión del suelo? Si ustedes conocen alguno, vamos a ver cuáles o con cuáles se identifica o con cuáles van a empezar a identificarse. También, ¿cuál es la idea de ciudad que subyace en ese modelo o en esa idea? ¿Qué se nos perdió de la realidad territorial? ¿Qué sucedió en Colombia antes de la ley 388 de 1997 en materia de instrumentos? ¿Es una innovación esta ley? Ya la ley lleva muchísimos años implementada y hay algunos resultados que nos pueden decir qué ha pasado. Pero por lo menos mantengan o hagan un pantallazo o escriban estas preguntas, porque la idea es volver a ellas. Volver a ellas en el sentido en qué nos pueden servir para resolver ese proceso que vamos a encontrar en algunos elementos claves de esta presentación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es ese sistema de instrumentos que ha permitido moldear esta ciudad que ven en esta imagen? Una ciudad en un contexto muy particular y geográfico, que ya lo hemos identificado, con unos procesos de producción, con unas formas de apropiación del espacio, de construcción, también no solo de la imagen, sino de lo que se conoce como imaginarios urbanos. Hemos creado en los últimos años unas imágenes de ciudad que incluso desde el punto de vista institucional me parecen muy curiosas y que hay que revisar. Por ejemplo, el concepto de ciudad imparable, el concepto de Barranquilla florece para todos, el concepto de Barranquilla capital de vida.
Y así, vamos viendo una serie de elementos en los cuales, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese modelo? ¿Qué hay detrás de esa idea que subyace y que se pierde en una realidad territorial como la que hemos estado transformando en los últimos, particularmente como 200 años, que hemos estado prácticamente transformando y moldeando esta ciudad a la imagen y semejanza de procesos urbanos universales, como los están viendo en el seminario, procesos universales y conceptos, por ejemplo, como el Flanoir, conceptos claves que van viendo cómo las ciudades van transformándose en unas dimensiones holísticas, donde utilizan conceptos de la filosofía, de la antropología, de la estética también, y de elementos que le permiten entender qué pasa en esa materialidad de la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? En Colombia hay algunos elementos muy interesantes del contexto de la gestión. Primero, hay que tener en cuenta que se desarrolló un crecimiento exponencial de la población urbana en América Latina entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado, del siglo XX. Hay que tener en cuenta que los polos de desarrollo económico en las ciudades fueron claves, es decir, las ciudades se convirtieron en imanes. La gran teoría o los procesos teóricos relacionados con el desarrollo económico por atractividad. Entonces, las políticas económicas neoliberales que tienen que ver con la mayor circulación del capital, es decir, del dinero y de las finanzas, los bienes de servicio y sobre todo el aumento de la dinámica de mercados de diferente índole y de diferente naturaleza, junto con los procesos de privatización. Esos elementos son los que nos permiten entender que esa dinámica ha influido en el desarrollo de las ciudades, al igual que la evolución reciente de las ciudades en el marco de los procesos de descentralización y de globalización. Las ciudades cada vez se están convirtiendo en escenarios de autogestión, de procesos urbanos que incorporan una dinámica propia, pero también se articulan a una mecánica y una dinámica global. Han escuchado recientemente que Barranquilla se ha convertido como en el sueño americano. Yo no sé, eso podemos discutirlo, pero vamos a ver algunas dinámicas que nos ofrece la gestión del suelo en Colombia, que no se ha hecho aquí, qué no se va a hacer aquí o qué posibilidades tienen ustedes, por lo menos en este ejercicio académico, de poder implementar. ¿Por qué? Entre los años 80 y los años 90, las ciudades en América Latina entraron en una crisis estructural. ¿Por qué? Se acabó el modelo que se implementó para el desarrollo de esa dinámica con las políticas neoliberales. La circulación del capital cesó, los mercados desaparecieron, aumentaron los procesos de privatización y eso ha aumentado mucho más la brecha, incluso la brecha interna dentro de los procesos de transformación urbana en las ciudades. Ustedes ven lugares en una ciudad como la Barranquilla, donde hay un crecimiento exponencial, edificaciones, densificación urbana, aparece de todos los modelos de ciudades habidos y por haber, pero por otro vemos zonas en donde hay un proceso de marginalización, pobreza, delincuencia, condiciones, digamos, donde hay hasta, digamos, personas sin comer. Es decir, hay unas condiciones bastante complejas en este ejercicio. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a explorar unos elementos particulares, sobre todo relacionados con algunas tareas de la gestión urbana local. Pero esto en términos conceptuales. Y ustedes van a hacer el ejercicio dentro del ejercicio del taller integrado de diseño, qué está pasando a nivel no conceptual, sino a nivel real de la misma ciudad. Primero, hay un proyecto de ciudad. Es decir, la ciudad se convirtió en un proyecto estratégico cuando por lo menos hay una consecuencia política inmediata. Anteriormente, las autoridades locales de las ciudades eran puestas o organizadas por
el presidente o por alguna junta de como un senado o digamos desde un nivel central. Pero con las elecciones populares de alcalde o las elecciones locales y la democratización de estos elementos, pues ya se ha atizado un poco un proyecto de ciudad, porque esos proyectos de ciudad se convierten en proyectos políticos. Entonces, el Estado local, como principal responsable de la política urbana, es que ha concentrado la regulación de esos procesos. Y ese nuevo rol implica establecer rumbos para el futuro de la ciudad. Entonces, estos proyectos de ciudad o estas grandes apuestas, por ejemplo, de volver al río, no son recientes, no son producto de que porque llegó a la alcaldía fulano, sutano, porque esto pasó, sino que eso viene pasando, o estos grandes proyectos ya son hojas de ruta que son definidas por algunos criterios. Y estos proyectos de ciudad se convierten a su vez en políticas urbanas consecuentes, es decir, en proyectos efectivos. ¿Qué está pasando? Hay unas relaciones público-privadas, es decir, el capital privado se metió no la mano al drill, sino que se le metió la mano al drill a lo público, es decir, está manejando los recursos públicos. Y ahí hay varias cosas que tenemos que revisar. Como se señaló en el anterior párrafo, la idea es que se está difundiendo que en el municipio tiene que hacerse promotor y facilitador, pero que el controlador del desarrollo local, eso se traduce en un fomento de nuevas relaciones e intercambios en la sociedad local, con el objeto de movilizar todas las energías y recursos existentes. ¿Qué viene pasando? Las motivaciones y los ejercicios vienen desde lo público, pero al final quienes terminan beneficiándose son los actores privados, es decir, el capital financiero que está detrás de grandes proyectos. Y para nada es un secreto que las grandes vergüenzas nacionales en torno a corrupción, en torno a demás cosas, empezando por ejemplo por Odebrecht, que son obras de infraestructura a nivel nacional y estratégicas, pues ahí para nada es un secreto que la relación entre lo público y lo privado casi se diluye y no hay una claridad y casi todos vienen siendo lo mismo y prácticamente es un problema estructural, o sea, por eso es un tema muy complejo y ahí donde la ética que están viendo en algunos ejercicios que estamos haciendo en el seminario juega un papel clave en este proceso. Al final vamos a ver cómo el conocimiento de la ciudad, es decir, está a la orden del día. ¿Dónde están las actualizaciones catastrales? ¿Dónde están los estudios técnicos? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿dónde está, por ejemplo, toda la memoria documental de los procesos urbanos de la ciudad? ¿Dónde está la memoria indicativa de ese desarrollo urbano, de las indicaciones generales que deben reposar, por ejemplo, en un archivo, en una información que debe ser clasificada? En algunos casos nosotros tenemos acceso por nuestra naturaleza de investigaciones y porque de algún u otro modo facilitan la información, pero ¿qué tanto conocemos de la ciudad? ¿Qué tanto conocemos de esos grandes proyectos y esas grandes apuestas? En fin, hay que entender los sistemas urbanos y centros metropolitanos. Yo no me voy a detener aquí porque ustedes tienen una conferencia en la cual yo los invité para que participaran. Ese día no hubo clase, ojalá la puedan ver, sobre conglomerados metropolitanos, y una propuesta de la ONU que se llama Metro Hub. Ojalá puedan ver ese enlace, está al final de todas las presentaciones que tenemos del curso para que les sirva de complemento. Y yo no me detengo aquí, sino que ustedes los invito a que vean esa charla que me parece muy interesante y les puede contextualizar algunos elementos generales a tener en cuenta. Si me voy a detener en esto, en la evolución de la planeación en Colombia, que viene pasando, sobre todo en el contexto urbano, que desde 1921, por ejemplo, con hechos urbanos significativos como por ejemplo la constitución y construcción del barrio El Prado, estuvo dentro de este escenario, dentro del primer escenario,
fueron apuestas interesantes para poder empezar a regularizar los procesos de construcción urbana. Sobre todo, aparece el impuesto predial, la regulación privada, es decir, parcelación y zonificación fueron los procesos indicativos para generar expansiones y crecimientos urbanos. Y también la contribución por valorización. Es decir, si yo voy a urbanizar una zona, yo tengo que compensar ese suelo para que esa zona que voy a urbanizar pueda tener unas disponibilidades de servicios urbanos a tener en cuenta. Eso pasa en este primer escenario de los procesos de planificación urbana hasta los años 40. Entre los años 40 y los años 80 empiezan a aparecer una serie de momentos en los cuales se formalizan todo un instrumental funcional estructuralista sobre los procesos de desarrollo urbano. A eso se le llamaron los famosos códigos de urbanismo, impulsados por la CIAN. Me imagino que saben que la CIAN, que fueron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, es decir, el modelo de la ciudad moderna, en la cual implicaba la formación de expertos locales con influencia de expertos extranjeros en desarrollar políticas como los planes reguladores, que desde 1947 empezaron a formularse. Los impuestos de acción urbana, que también fueron importantes en un momento en que las ciudades empezaban a tener una importancia en el crecimiento. Y luego los planes integrales de desarrollo, que se convirtieron en lo que actualmente son los planes de desarrollo. Y ahí donde se condensan las grandes apuestas políticas y sociales de un espacio urbano o de un municipio. Hasta los 80 se vislumbraba un ideal y un proceso, digamos, bastante complejo. Pero por un lado era lo que se hacía en los planes, en los proyectos, en las formalizaciones, y la realidad era otra. La realidad era que las ciudades en América Latina concentraban unos procesos estructurales gravísimos, como por ejemplo lo que se conoce como la explosión demográfica llevó a un crecimiento exponencial de grandes ciudades. Entonces vemos que incluso, para adelantar, que hay unos procesos de macrocefalias urbanas, es decir, crecimiento de ciudades desbordantes en toda América Latina, y eso deriva en una crisis. Y para entender esa crisis hay que hacer una reforma urbana. Entonces, desde el punto de vista, como respuesta a esa idea de tantos planes, tantos proyectos, tantas ideas de la ciudad, y al final resultó que esto se convirtió en un desastre urbano. Para muestra un botón, cuando en Barranquilla, en el año 1957, se implementa el Plan Regulador de Barranquilla, al día siguiente de haber sido decretado el plan, se da la primera invasión, digamos, desde el punto de vista de esa crisis urbana, que fue la invasión del Carrizal. El Carrizal era una finca que quedaba muy a las afueras de la ciudad y fue la primera apuesta de transformación de lo que ahora nosotros conocemos como el área metropolitana o la zona metropolitana y el suroccidente. Con el Carrizal llegó las invasiones en Santo Domingo, en el Bosque, y todo el proceso, digamos, de creación de lo que se conoce como los barrios de invasión en la ciudad. Entonces, para atender esa reforma, esa crisis de esos barrios de invasión, de esos tugurios, no solamente en Barranquilla, sino en todas las ciudades de América Latina, se atendió ese concepto de reforma a través de planes de desarrollo municipales. No solamente había unas carencias en términos de locatividad, de vivienda, sino también había escasez de servicios públicos, escasez de condiciones que no permitían, y por un lado se buscaba una contribución al desarrollo municipal, porque la reestructuración económica implicaba menos recursos. Las ciudades se quedaron sin plata. En pleno auge desarrollista y estructural, les llegó la migración del campo a las ciudades. Si Barranquilla fue un efecto detonante de este proceso, se pueden imaginar ciudades con influencia directa, por ejemplo, del fenómeno de la violencia política o lo que se conoce como la violencia.
Se pueden imaginar ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, atendiendo la cantidad de migrantes producto de la violencia, porque aquí los procesos de migración se dieron más de migraciones internas, regionales o intrarregionales, que producto de la violencia que en todas las ciudades del país posteriormente, en los años 90, fueron por efectos también de el mismo, lo que se conoce como el conflicto armado. También ya, digamos, en los 90 y en los 2000, aparece una formación del sistema de planeación en Colombia. Con la Constitución del 1991 se formalizan y se modernizan algunas instituciones del Estado. Y sobre todo aparece la nueva idea de formación del actual régimen de suelo y aparecen una serie de elementos normativos que para muchos todavía sigue siendo como desconocido, para otros ya está empezando a tener incluso hasta obsolescencia, por a que a veces lo que está en el papel nunca se usa o se utiliza. Entonces aparecen unos principios constitucionales. El primero, la función social y ecológica de la propiedad, participación en plusvalía y regulación de suelo. Son unos elementos en los cuales gran parte del proceso de modernización también del sistema político y del sistema conceptual implica revisar estos conceptos claves como la función social y ecológica de la propiedad, participación en plusvalía y regulación de suelo. Esas fueron las bases de lo que se constituyó después en la introducción de los planes de ordenamiento territorial como la base fundamental para la planeación territorial en Colombia, en sus diferentes niveles, entre los 2000 y hasta 2003. Y lo que estamos sucediendo o que estamos viviendo, digamos, entre el 2004, 2014 y el presente es la implementación, revisión y evaluación de esos procesos o planes de ordenamiento territorial, donde hay una ya superación parcial del crecimiento predio que empezó por allá en los años 20 y que ya hay una regulación normativa, y van a ver de qué se trata esta evolución. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, sigamos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profesor. Vale, perfecto. Sí, profe. Bueno, ¿qué viene pasando? Vamos nuevamente a algunas preguntas. Preguntas de base. ¿Qué? Siempre empezamos por un ¿qué? ¿Un qué ciudad se proyecta? Y después seguimos por un dónde. ¿Dónde se transforma y crece la ciudad? Y después sigue cómo se lleva a cabo la transformación, con quiénes se generan asociaciones y consensos y con qué recursos se financia. Son preguntas que van construyendo este sistema de gestión que implica revisar que si trasladamos esa pregunta a un escenario mucho más práctico, porque ya estamos entrando en escenario práctico. Ustedes tendrán en su idea, bueno, ¿cuál es qué proyecto, qué se proyecta en una ciudad como Barranquilla o una ciudad? Para no quedarnos en Barranquilla, por ejemplo, con las ciudades que ustedes están, por ejemplo, revisando los ejemplos de ciudades que ustedes revisan en los temas que están preparando en el seminario de urbanismo o que han escuchado de ese seminario de urbanismo de los compañeros. Toda vez que no quedemos, digamos, solamente mirándonos como el ombligo, sino que vean otras perspectivas. Y las perspectivas es que nosotros no podemos vivir solamente con lo que tenemos, sino que hay un proceso de contextualización. Y aquí quiero traer un concepto base, que es el concepto de ordenamiento territorial, que es conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y utilización de los procesos geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico,
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio, considerado y la armonía con el medio ambiente. Esto es extraído de Orlando Falsborda. Él fue un constituyente de 1991 y casi como el cerebro de toda la estructura de lo que fue ese proceso de modernización política y funcional del Estado colombiano para poder implementar lo que ahora conocemos como el ordenamiento o la planeación territorial en nuestro país. Orlando Falsborda es un barranquillero, sociólogo, se dedicó gran parte de su vida y de digamos como sus últimos días a concentrar una idea de un país a partir de regiones. Y este concepto implica revisar que el ordenamiento territorial no es solamente colocar vías, edificios y demás, sino que tiene muchas más implicaciones. Y este concepto de acciones concertadas es clave. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mirar cómo hemos hecho nuestra transformación del espacio, cómo lo hemos ocupado, cómo usamos espacios geográficos. Ya no solamente construimos por construir, sino en qué geografía estamos. Si sabemos que aquí pasa un arroyo, un río, ojo, ahí no podemos construir porque nos inundamos, ¿cierto? También pensando en la dinámica socioeconómica, o sea, cómo podemos producir excedentes de capital, pero teniendo en cuenta las condiciones de vida, de materialidad, de formación, también con las necesidades de la población, las potencialidades, por ejemplo, tenemos una riqueza cultural enorme, pero solamente salen los 4 días del carnaval y una pregunta, ¿y el resto del año qué? ¿Ustedes nunca se han preguntado qué hacen los actores del carnaval el resto del año, por ejemplo? Y hablo de actores porque son unos actores fundamentales, para no ponerle denominación especial, sino esa gente que sale, por ejemplo, a disfrutar, a que este espacio se haya declarado patrimonio de la humanidad. Y además la armonía con el ambiente, con el medio ambiente, con el ecosistema que nos rodea. Entonces es una definición central en el ejercicio que vamos a empezar a hacer. ¿Y cuál es el objetivo del ordenamiento territorial? Es definir la expresión espacial de una política económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Esto se aplica aquí, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier lugar, porque esto es un elemento universal. Acá le llamamos POT y lo reducimos solamente a un documento que tiene que estar aprobado, que tiene que llevarse la normatividad y todo es el POT, todo es encasillado en el POT. Pero esta definición tiene unas características universales y todas las sociedades en su contexto, claro está, en sus contextos particulares, regularizan su uso del suelo a partir de estas recomendaciones. También busca definir y gestionar los modelos territoriales, distinguiendo zonas que adquieren tratamientos diferenciados. No es lo mismo planificar en función de lo que sucede en la montaña a lo que puede suceder en un manglar. No podemos tampoco planificar lo que pasa en un glaciar o a lo que pasa, por ejemplo, en la orilla de un río, en un páramo, en un bosque seco tropical, en un desierto. Son condiciones distintas y hay que tratar de diferenciarlos. Entonces aquí se ha impuesto un modelo urbano, yo lo diría como muy andinizado, un modelo urbano andino, casi de espaldas a las fuentes hídricas y al mar, casi. Esto apenas se viene incorporando. Y una de las razones por la que estoy haciendo el doctorado en ciencias del mar es que este es un país que le da la espalda al mar y le da la espalda a sus ríos. Y ustedes, para la muestra, no hay más evidencia que una ciudad como Barranquilla. Razones hay muchas, pero ¿por qué no hemos entendido esta dinámica y ese objetivo del ordenamiento territorial en su esencia? ¿Qué está pasando? Aquí vuelvo. Un marco jurídico del ordenamiento territorial colombiano, donde desplazamos una constitución política de un Estado unitario y centralista del 86 y empezamos una nueva configuración de un Estado
descentralizado, unitario todavía, pero descentralizado, y eso a veces confunde y genera como algo como muy ambiguo, con autonomías territoriales de sus entidades territoriales. Entonces la autonomía municipal es el modelo que se impone, que es el modelo de gestión pública asociada a un nivel nacional, que es el gobierno central, con unas determinantes que son las leyes que se han venido desarrollando en materia de ordenamiento territorial. En rojo aparece la ley 388, que es la ley vigente, y la ley orgánica de ordenamiento territorial y algunos otros decretos que han aparecido a lo largo de este proceso. Pero miren que viene la ley, la reforma urbana, la ley del medio ambiente, las áreas metropolitanas, la ley orgánica de plan de desarrollo. Entonces, estas disposiciones del nivel nacional se regularizan a nivel regional a través de autoridades ambientales y luego pasan a nivel de las administraciones municipales para concretar las respuestas a ese modelo de gestión pública, que va a organizar los principios rectores, el marco institucional e instrumentos a través de esquemas asociativos territoriales y competencias que van de la nación, entes territoriales, áreas metropolitanas o algún tipo de asociación que se crea a partir de estas dinámicas que se vienen imponiendo. Ya ustedes creo que conocen bastante de la ley 388 del 97 de desarrollo territorial, ¿cierto o me equivoco? Si no saben, díganme para reforzarles. Si no, pues podemos aquí hacer un diálogo interactivo. ¿Sí conocen la ley 388 del 97? No, maestro. Profe, un repeat de la ley 388 en 1997. Un repeat. ¿Por qué? ¿No se acuerdan? ¿Que vieron? ¿Que han visto? ¿Con quién la han visto? Actualícenme para poder saber si estoy hablándoles en chino o les puedo hablar de manera mucho más baja. Profe, esa es la ley que rige los ordenamientos territoriales en todo el país, incluso el suelo urbano y suelo rural. Muy bien. Pero es más que todo como como para la orientación y la administración de los recursos del territorio, ¿no? O sea, no tanto como de la ciudad, sino como de todo el territorio colombiano. Exactamente, claro, ahí van. Bueno, algo tienen, pero bueno, vamos a hacer un reforzamiento igual. ¿Por qué? Porque estos son elementos técnicos. Ojo, aquí hay mucho de técnica. Estén muy bien concentrados y enseguida yo creo que les puedo ir recordando muchas cosas. Por ejemplo, el desarrollo territorial, según la ley 388 del 97, define que el ordenamiento del territorio comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, es decir, con una concertación entre diferentes partes. Ojo, aquí esto no se da de manera directa. ¿Qué pasa también? En verde hay una disposición de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo territorial. Y hay una regulación de la utilización, transformación, ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo económico y en armonía con el medio ambiente, las tradiciones históricas y culturales. Miren que ya van como que desempolvando un poco las ideas. Igual esta presentación y la grabación va a quedar para que otra vez vuelvan y calcen la idea y define claramente qué es el POT, el que tanto ustedes llaman POT. Es un plan de ordenamiento territorial en diferentes niveles que trata de ser un instrumento de carácter integral, participativo, democrático y prospectivo que articula el espacio, tanto los aspectos sectoriales a través de la proyección espacial de las políticas ambientales, sociales, culturales y económicas, como los aspectos territoriales, usos y ocupación, que es lo que a nosotros nos va a interesar mucho más para el ejercicio del taller. Debe garantizar una propuesta concertada para la mejor distribución de las actividades en el espacio,
tomando en cuenta sus potencialidades, limitaciones y conflictos, y la mejor organización funcional del territorio en beneficio de un desarrollo integral. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay unas definiciones muy concretas de hacia cómo se maneja el ordenamiento territorial. ¿Y cuál es? Aquí hay unas intenciones de la planeación territorial y el sistema de esos instrumentos de gestión de suelo. Que el punto de partida es una fase metodológica que se conoce como la formulación. ¿Y dónde empieza? Con preguntas, como hemos venido desarrollando estos esquemas de presentación para invitarlos a ustedes a que empiecen como que a organizar estas ideas. Por ejemplo, ¿qué aspecto o atributo territorial vamos a empezar a planificar? ¿Para qué objetivos del ordenamiento territorial? ¿Dónde? ¿Cuál es la propuesta territorial que vamos a desarrollar? ¿Cómo? Estrategias y mecanismos vamos a implementar. ¿Con quiénes? La participación, es decir, el sistema de actores que vamos a involucrar allí. ¿Con qué? O sea, ¿eso cómo se hace? Es decir, el billete, financiamiento. Y aquí aparecen una serie de elementos que son los instrumentos de planificación o instrumentos normativos, que son de carácter estructural, básicos, los instrumentos de gestión, que son los que moldean la dinámica, y los instrumentos de financiamiento, que son los que garantizan que se ejecuten. Ese sistema de instrumentos de gestión es la base fundamental y aquí empieza su fase de formulación. ¿Qué sigue? Sigue que para llegar a eso es necesario definir el modelo de ocupación territorial. Yo no sé si ya en la parte de diseño ya han llegado al modelo de ocupación de ese lote que van a empezar a intervenir, o en general de lo que ha sido la ciudad, y ya tienen una idea de lo que ha sido el proceso de ocupación de la ciudad, sobre todo en esa zona digamos, en esa zona de ribera, por las presentaciones y los antecedentes que ya llevamos. Porque el modelo de ocupación territorial se regulariza bajo unos niveles basados en estrategias de desarrollo y basados en distribución de actividades en el territorio, que definen una estructura territorial. Pero antes de eso, las estrategias para localizarlo se rigen bajo unas directrices de rango superior, una articulación regional, una situación real del municipio y sus apuestas, y unos recursos endógenos, es decir, unas situaciones que van por fuera de esa dinámica, pero que influyen. Y ese modelo se va organizando y se va regulando con esa distribución de esas actividades y definición de la estructura territorial. ¿En qué? En orientaciones de las normas estructurales, como por ejemplo los objetivos, las políticas, estrategias, clasificación de suelo, programación de suelo, suelos de protección, etc. Para eso están todas las normativas habidas y por haber. También hay una orientación de normas generales, como por ejemplo los tratamientos, las intervenciones, los usos de suelos, aprovechamientos, obligaciones y proyectos estratégicos. Y aquí hay varios órdenes, puede ser del orden urbano, del orden rural, si hay áreas que son protegidas desde el punto de vista cultural. En Barranquilla tenemos dos. Tenemos el privilegio que somos la única ciudad en Colombia que tiene 2 áreas o sectores urbanos declarados como patrimonio. Ahí están esos 2 sectores. Cada día yo no sé si más deteriorado o por lo menos se vienen haciendo intervenciones o pañitos de agua tibia o colocar cositas de algodón, pero esas jerarquías urbanas ahí hay que revisarlas. Y el resto son orientaciones de las normas complementarias en programas y proyectos. Y así vamos revisando que estos instrumentos, por ejemplo, basándonos principalmente en los instrumentos normativos, que son normas urbanísticas que regulan el suelo, la ocupación, el aprovechamiento del suelo, definen la naturaleza, las consecuencias de las actuaciones urbanísticas para la administración de estos procesos. Estas normas están jerarquizadas de acuerdo a criterios de prevalencia, sus contenidos y
todo lo que queramos nosotros revisar y señalar de esa ley. Por ejemplo, en los casos de los municipios que integran áreas metropolitanas deben ajustarse a su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana en los asuntos de su competencia. Entonces, ejemplos. ¿Qué hacen estas normas urbanísticas? Por ejemplo, revisar cuál es la naturaleza de esos espacios territoriales y sus congruencias, como por ejemplo en el caso de un municipio metropolitano como Galapa, de articularse la dinámica de su junta o de su área metropolitana específica. Ojo, las normas urbanísticas son estructurales, para que vayan como teniendo algunos criterios claves. ¿Por qué? Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de una revisión general del plan o excepcionalmente iniciativas del alcalde municipal o distrital con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados. Por consiguiente, las normas estructurales incluyen, entre otras, infinitas cosas. Por eso es que digo que cuál es el criterio que se impone, y es como una medio tesis que tengo planteada, se impone el criterio urbano en el modelo de ordenamiento territorial de la ciudad. Y se acuerdan el mapita de colores que vimos en una de las presentaciones, donde prevalece el gris, que son los esquemas, y donde muy reducidamente se ven puntos rojos, que es donde se enfoca esta dinámica urbanística. Y ya van a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La clasificación de estas dinámicas, y según el capítulo 4 de la misma ley 388, se clasifica el suelo. Y se clasifica el suelo a partir de unas especificaciones y unas características dentro del ordenamiento territorial según Alzate, bajo un criterio y unas categorías, que son suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural, con unas subcategorías que son o suelos de protección, suelo suburbano o suelo de usos restringidos. Pero, por ejemplo, para el caso de determinantes de ordenamiento territorial dispuestas por el decreto 3600 del 2007, empiezan a aparecer unos elementos estructurantes dentro de esa categoría de suelo rural, como por ejemplo, áreas de conservación y protección ambiental, áreas de producción agrícola o ganadera, en la explotación de los recursos naturales, áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios, áreas de amenazas y riesgos, o en el suelo restringidos, que hay suelos urbanos, centros poblados rurales, áreas destinadas a la vivienda campestre o áreas para la ubicación de equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural y deporte. Estas clasificaciones son básicas para entender cómo se pueden delimitar los suelos del componente estructural en la dinámica municipal. Pero aparecen más elementos interesantes a tener en cuenta. Suelo urbano, que es el suelo que nosotros vamos a empezar a intervenir, artículo 31, que señala: las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o perímetro sanitario. También constituyen áreas del desarrollo distrital o municipal destinadas a usos por el plan de ordenamiento territorial que cuenten con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas en procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación o que se destinan como área de mejoramiento integral de los planes de ordenamiento territorial. Esas son las clasificaciones generales, por ejemplo, del suelo urbano. Entonces, ¿cuáles son otras definiciones? El suelo de expansión urbana está constituido por una porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana que se habilita
para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinan los programas de ejecución. La determinación de este suelo se ajusta a las previsiones del crecimiento de la ciudad, a las posibilidades de dotación con infraestructura para el sistema vial de transporte y de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques, equipamientos colectivos y de interés público o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para que su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas. Entonces, esta es una clasificación de un suelo de expansión urbana. Ustedes van a definir o estarán definiendo con sus profesores de diseño cuál es la categoría de ese suelo que está allí disponible. Aquí un poco la contraposición entre el suelo rural y el suelo de protección, los detalles de cada uno. Pero ¿a dónde vienen estas conceptualizaciones de manera general? A entender que estos suelos urbanos depende mucho las consideraciones que hay y que estén ubicadas dentro de algunas condiciones, como por ejemplo, determinadas por las dinámicas rurales. ¿Por qué? Porque siempre hay una superposición de competencias, como por ejemplo en la mezcla de suelos a nivel rural y con la dinámica de los suelos urbanos. Entonces, estas áreas de expansión urbana pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad o de densidad, dependiendo de las condiciones que se establecen en el plan. E inclusive teniendo en cuenta el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios y la conformidad de lo que establece, por ejemplo, la ley 99 y la ley 142. Entonces, por eso muchos espacios, como por ejemplo, lo que antes se llamaba corredor universitario, tenía un desarrollo restringido para el caso de Barranquilla, pero como un litigio, y ahora eso hace parte de Puerto Colombia, el plan de ordenamiento territorial de Puerto Colombia adopta ese suelo como un suelo de expansión urbana. Pero resulta que ese plan de ordenamiento lo derrogaron porque fue chamboneado, fue un proceso de chambonería, y resulta que está vigente una norma donde el suelo todavía sigue siendo un suelo de, digamos, de suelos rurales. Entonces hay unas competencias ahí muy complejas de desarrollo, sobre todo el tema del corredor universitario, donde prácticamente hay un crecimiento informal, pero dentro de lo formal, del proceso de expansión de una ciudad como Barranquilla hacia ese espacio. No hay unos determinantes metropolitanos porque no está dentro de las acciones metropolitanas la regulación de los procesos inmobiliarios. Entonces, ahí hay unos vacíos bastante complejos de una ciudad como Barranquilla, que tiene la categoría de ser un distrito especial y además tener un área metropolitana y manejar dos niveles especiales de dinámicas normativas que hacen que estos espacios, como por ejemplo estos espacios nuevos, estamos hablando corredor universitario, por ejemplo, los planes parciales que se vienen desarrollando, Alameda del Río, Ciudad Caribe, todo lo que ha sido la zona de Buenavista, inclusive parte de lo que es Villa Carolina, y son proyectos o lo que conocemos como las nuevas caras de Barranquilla, pero en realidad se están convirtiendo en unos procesos de desarrollos urbanos incompletos o inconexos con la misma dinámica urbana de la ciudad. Y ya verán por qué. ¿Por qué? Hay que mirar que estas áreas definen actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionadas con conservación o manejo de centros urbanos históricos, o las reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial, servicios públicos, o las que reservan espacios libres para parques, zonas verdes a escala urbana y zonal, o en general todas las que se refieren al espacio público vinculado a la planificación a largo plazo. Entonces, la estructura urbana, según el lenguaje del POD, se maneja bajo sistemas estructurantes municipales y regionales. Muchos de ellos se caracterizan principalmente por el sistema ambiental, es decir, la parte física y biótica, y otros se constituyen
por los proyectos estratégicos de alcance zonal, municipal o regional, y que se establecen a partir de adopción de formulación de unas medidas que se conocen como medidas de actuación. Y estas medidas se adoptan a partir de unos planes parciales. Y estos planes parciales son áreas en las cuales se define una protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos y las delimita a riesgo general o todas conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo el que sea revisión del plan, serán objeto de modificación. Entonces hay que tener en cuenta que esas unidades de actuación tienen que tener en cuenta esas áreas que se disponen para hacer actuaciones urbanísticas vinculadas al desarrollo y que tengan en cuenta esa compensación a los procesos de desarrollo urbano. Entonces, por ejemplo, estos grandes proyectos de planes parciales, como por ejemplo Alameda del Río, tienen que compensar ambientalmente lo que hacen en materia de desarrollo urbano. Estas medidas se adoptan a partir de esas dinámicas de la gestión del suelo relacionadas con un plan parcial. Entonces, ¿qué aporta o cuáles son las dinámicas de esas normas estructurantes? Por ejemplo, ¿qué aportan? La creación de categorías, por ejemplo, de suelo urbano, la planeación, el planeamiento intermedio del suelo rural y la unidad de planificación rural, reglamentación de suelos urbanos rurales, ordenamiento básico del desarrollo sostenible de suelos rurales y suburbanos, delimitación del umbral máximo de urbanización y la creación de la unidad mínima de actuación. En esa medida, esas normas urbanísticas generales, ustedes las pueden especificar en el reglamento, en el decreto nacional 879 del 98, donde se regularizan esas normas urbanísticas a nivel general. Entonces, en materia general, ¿qué se tienen en cuenta? Por ejemplo, especificaciones de aislamiento, volumetría, altura y procesos de edificación. Determinación de zonas de renovación conjuntamente con edificaciones y propiedades y procedimientos en programas de intervención. Adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no considerados en el componente general del plan, pero que sí son incorporados por los planes de desarrollo. Redes de característica vial o general para el desarrollo de toda la dinámica que implica el proceso de planificación. Y también las especificaciones de la red secundaria de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios. ¿Qué genera este proceso en el lenguaje del POT? Usos, aprovechamientos y sesiones de volumetría. Tratamientos de zonas de renovación. Un banco de programas, proyectos y macroproyectos no incluidos en el componente general. Reserva de tierras para infraestructura secundaria y espacio público y redes secundarias de servicios públicos. Son la base fundamental para que entiendan cómo funciona ya en el hecho real la adopción y la implementación de la gestión del suelo. Cuando ya hay un sistema estructurado, por ejemplo, que hay unos tratamientos específicos, en el caso de tratamientos urbanísticos e intervenciones rurales, tenemos que entender para qué funcionan cada una. Y por ejemplo, las normas urbanísticas tienen 4 componentes. Unas tienen que ver con las dinámicas estructurales, otras con las dinámicas generales, otras con las dinámicas complementarias y otras con las dinámicas básicas. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, en las estructurales existen una clasificación de suelos de conservación, unos criterios para los planes parciales, unos criterios para los instrumentos de gestión urbana, o unidades de actuación urbanística, que son los que se conocen, las UAU, o la definición de áreas de protección natural y paisajística y zonas de riesgo. Son componentes estructurales. Hay unos componentes generales que tienen que ver con tratamiento de zonas de renovación, usos, aprovechamientos, sesiones y volumetrías, programas y proyectos y macroproyectos no incluidos, reserva de tierras para instrumentos para infraestructura de secundaria, espacio público y redes de servicios públicos generales. Unas complementarias que son declaratorias e identificación de desarrollo de construcción prioritaria, localización de viviendas de interés social y reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo. Y las básicas que tienen que ver con las normas técnicas de urbanismo, de construcción, de sismoresistencia y en general
todo el paquete completo de lo que implica implementar las medidas en un plan de ordenamiento. ¿Y qué son los tratamientos urbanísticos? Los tratamientos son decisiones de ordenamiento que permiten orientar diferencialmente las formas de intervenir el territorio, con miras a lograr los objetivos globales del desarrollo definidos por el suelo urbano y la expansión de los municipios y los particulares establecidos para cada zona homogénea específica. ¿Qué pasa aquí? Pasan dos situaciones. Estas definen el conjunto de procedimientos orientados a aplicar acciones ambientales, urbanísticas y arquitectónicas y a regular el desenvolvimiento de las acciones urbanas, ya sea urbanización, parcelación o edificación, para materializar el modelo de ordenamiento. Es decir, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, en ese lote que ustedes quieren estar, que ustedes van a trabajar? Donde hay una serie de complejidades allí. Hay zonas que, por ejemplo, zonas industriales, hay zonas que son de rondas hídricas, es decir, hay unas apuestas de macroproyectos, ojo que no están dentro del plan básico, no están dentro del plan de ordenamiento territorial, sino son unos esquemas propuestos a partir de macroproyectos, pero sí hay unas ideas del suelo, que hay una determinación de una propuesta de desarrollo. O tratamientos urbanísticos, es decir, ahí hay una apuesta de unos tratamientos urbanísticos, incluso que ofrecen poder densificar la zona 40 pisos, en una zona que es amortiguación ecológica de Río Magdalena. Ojo con eso. ¿Por qué? Ahí es donde hay que revisar el análisis de sus carencias, los conflictos, las tendencias y la potencialidad. Esta definición puede definirse o consolidar su vocación actual o modificarla parcial o totalmente según sea el caso. Ustedes se van a someter a un espacio complejo, a un espacio en donde no sabemos qué puede pasar. Hoy, ahora, en este momento, hay un proyecto de transformación de la ciudad. Incluso el fin de semana se inauguró un puente abatible que yo no sé para qué carajo sirve ese puente abatible. Ustedes ahora me explicarán, tendrán criterios mucho más técnicos y obviamente funcionales que el mío, que soy un profesional de las ciencias humanas y sociales, que para mí ese puente no sirve absolutamente para nada. O sea, es decir, es como una cosa adicional. Y ver la funcionalidad de este tipo de procesos de transformación de un espacio, como la ribera occidental. Si la funcionalidad urbana de darle la cara al río va a permitir, por ejemplo, el desarrollo y de las capacidades de una sociedad que está completamente, perdónenme la palabra, pero dispareteada. O sea, estamos en unas disparidades y eso nos lleva a pensar en cuál es el modelo de ciudad que tenemos, cuál es el proyecto de ciudad, hacia dónde va dirigido, quiénes se van a beneficiar, quiénes no. Y ahí vamos viendo cómo ustedes, como profesionales de arquitectura, que son quizás una de las profesiones que directa e indirectamente va a estar influenciando este modelo de desarrollo de la ciudad. Muchos terminarán trabajando en esa zona si se llegase a urbanizar el proyecto de la Barranquilla del 2100 que están planteando. Pero, ¿y después? La Barranquilla del 2100 en adelante, ¿para quién? ¿Qué va a pasar? Son elementos interesantes para la discusión. Yo quiero dejar aquí para establecer un diálogo con ustedes. Si hay algunas cosas que de pronto quedaron allí, me gustaría como darles a ustedes el espacio de participación, de conversación, de discernimiento, a manera de como de debates también para revisar qué es lo que está pasando. Profe, no sé si me puedes recordar la ley que había dicho, la de las normativas urbanas. No, todo esto hace parte de la ley 388 del 97. Incluso aquí va a haber una diapositiva donde digamos, menciono estructuralmente cuáles son las leyes de apoyo, pero no sé a cuál exactamente te refieres.